majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz del nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Hola querida iglesia,
es un privilegio para mí el dar la bienvenida en esta reunión de domingo. Mi nombre es Raúl Barrientos, soy parte de la Iglesia de La Paz, Bolivia. Y pues tengo el honor de dar la bienvenida a todos los que visitan la iglesia el día de hoy, así sea virtualmente, como dice nuestro Señor, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estaré yo. Y aún sea un espacio virtual, pues todos estamos en una misma sala en la que nuestro Señor está con nosotros. Y algo que me encanta de nuestra iglesia es que no importa dónde nos encontremos, somos parte de la misma familia. Quería compartir con ustedes una escritura que durante mucho tiempo me ha impactado y que cada que la veo y la recuerdo me impacta también. Y voy a repetirla de memoria. Es de la versión Reina Valera, es Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese es el Señor al que servimos. Ese es el Señor que derramó su sangre por nosotros en la cruz. El Dios eterno y poderoso, hecho carne y sangre. A Él servimos, Él nos ama, a Él amamos. Y Él es el que nos ha hecho una familia alrededor del mundo. Con eso, pues quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has conocido desde el principio y nos has amado a pesar de quienes tú sabes que somos. Y aún conociendo nuestros errores, nuestros defectos, y quizás nuestras pocas virtudes o muchas, las de algunos otros hermanos y amigos que hoy nos visitan, tú nos sigues amando, Señor, y nos has amado desde la eternidad. Gracias por darnos ahora la oportunidad de acercarnos a ti, de conocerte un poco más y de saber a quién nos ama y a quién amamos. Y es en su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que oramos y agradecemos. Amén. Muchas gracias, que nuestro Señor les bendiga. Alabanzas
está gozosa, una voz ellos cantan, cantan ale, aleluya, hay alabanzas por doquier. Hola Iglesia, buenos días. Quiero que me acompañen en una escritura que está en la versión Dios habla hoy, que es la escritura Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Bueno, lo especial de Dios es que Él por naturaleza es bondadoso. A la diferencia quizás de mí. No soy muy bondadoso en mi naturaleza. Pero lo especial de la Escritura es que Él nos enseña. Él desea que nosotros lo seamos, de que seamos bondadosos, de que pensemos en los demás. Y como dice la Escritura, Él hace nacer en ustedes los buenos deseos y que los ayude a llevarlos a cabo. Y es especial, imagínate eso, de poder ayudar a alguien, de poder aún ver la necesidad, porque muchas veces no la veo, a veces no veo esa necesidad, no tan solo económica, sino que esa ayuda, esa necesidad espiritual también que hay, porque Dios nos ayuda también y nos enseña a poder ayudar espiritualmente. Yo en lo personal en la iglesia he recibido mucha ayuda, económica y espiritual. Y también he tenido la oportunidad de poder ayudar. Yo me acuerdo cuando iba a La Vega a dar desayuno. Era una oportunidad de poder dar. Y así, la ofrenda también es eso. Tenemos la oportunidad de poder ofrendar, dar de lo que Dios nos da en dinero para poder ayudar también. Para hacer buenas obras, ¿cierto? Entonces yo los animo a eso de que la ofrenda no es solo el tema de dinero, sino que también todos juntos podemos avanzar en el reino. Imagínense que gracias a la ofrenda que también recibimos ayuda de afuera, hay una misión ahora en Viña, la iglesia está en Viña. Y también hay hermanos en regiones que también se ha podido ir a ayudar. Yo soy uno de ellos. Yo vivo en Chillán y es especial eso también de poder sentirme parte. Quizá estoy lejos, pero mi ofrenda también sé que se utiliza bien y que va en ayuda también de las necesidades que hay. ¿Ya? Y yo quería terminar preguntándoles ¿cómo se siente uno cuando ayuda a alguien? ¿Me acompañan a orar? Papito, gracias por tu bondad, gracias por enseñarnos, Señor, a ser bondadosos, porque por naturaleza no lo somos. Y gracias por eso, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a poder tener esos deseos, Señor, que son buenos, sin duda. Y te pedimos que bendigas el dinero, que bendigas todo lo que se hace, Señor, por favor, que todo sea dirigido por ti, por favor, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver la necesidad, Señor, no tan solo económica, sino que también espiritual, y de poder ayudar, Señor, de poder ofrendar de nuestro tiempo también, papito. Y gracias por este tiempo, gracias por todo, Señor, quédese con nosotros, bendiga todo, papá, y en el nombre de su Hijo le agradecemos y le pedimos que se quede con nosotros. En el nombre de su Hijo se lo pedimos. Amén. Ok, vamos a seguir cantando.
quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Muy buenas tardes, iglesia y amigos que nos acompañan en este día domingo. Gracias por conectarte con nosotros. Antes de continuar con la clase de hoy, quisiera pedirte que me acompañes en una oración. Padre Santo, gracias por este tiempo, por estar acá con nosotros. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por sostenernos con tu palabra, con tu enseñanza. Yo te pido, Padre, que nos des una mente clara, una mente lúcida, un corazón suave para ser transformados y moldeados, Señor, por tu Espíritu. Padre, quédate con nosotros y ayúdanos a descubrir los tesoros de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, la clase de hoy se denomina Relaciones de Pacto. ¿Por qué vamos a hablar hoy de pacto? Es tan importante entender este concepto para poder comprender la próxima enseñanza que Jesús nos va a dar. Así que para poder entender un poquito más, vamos a ir a una situación que tuvo que vivir Isaac en el Antiguo Testamento, donde vamos a profundizar en algunos conceptos que tienen relación con esta palabra, ¿no? Pacto.
Génesis 26, versículos del 26 al 31 vamos a ver ahora. Leamos. Entonces, Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué han venido a mí, ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces, él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. ¿Qué podemos ver en esta escritura? Primero que todo, Isaac había sido expulsado anteriormente de los territorios de Abimelech. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido y se había hecho fuerte, poderoso. Entonces, los vecinos intimidaron, expulsaron a Isaac de los territorios de Abimelech. Pero, interesantemente, Dios siguió bendiciendo a Isaac, porque no dependía del territorio, dependía de que Dios lo estaba cuidando, y se dieron cuenta los vecinos, y fueron a hacer este acuerdo con Isaac. Entonces dice, ¿sabes qué? Queremos hacer un juramento contigo, de no agresión, de que no nos vas a hacer daño, que nos vas a tratar como nosotros te hemos tratado a ti. Entonces, quieren llegar a este acuerdo, y para eso tienen que jurar, hacer un juramento, y luego hacen este pacto y comen. Era muy importante en esa época comer juntos, hacer un banquete. Normalmente se hacían sacrificios de animales y parte del animal se quemaba en honor a los dioses o al dios que se invocaba, y la otra parte del animal se comía. Normalmente así eran los pactos, los acuerdos que se hacían. Y luego, en este caso, después se despedían, cada uno iba a su lugar. Podemos ver cómo se despiden Abimelech con sus hombres de manera tranquila, en paz. Hay varias cosas que podemos aprender de todo esto. Primero, entender que ¿qué es un pacto? Pacto es una alianza, es un convenio, es un acuerdo, es una confederación, y aparece en las escrituras más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para Dios es tan importante esto de el pacto, esta alianza. Y la otra palabra es sab, hacer un juramento, promesa, jurar, adjurar, o sea, prometer hacer algo o afirmar la verdad de una declaración, bajo sanciones que siguen si las condiciones no se cumplen. Aparece más de 180 veces en el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que el pacto trae en sí el jurar. El acuerdo, esta alianza, este trato, trae en sí el jurar. Es decir, el comprometerse, el prometer que tú vas a hacer tu parte. Y cada uno tenía que declarar en palabras lo que se comprometía a hacer. Ese era el juramento. Si no se llegaban a cumplir, alguien rompía este juramento, el castigo era la muerte. O sea, tenías que cumplir con tu vida. Entonces, tenías que ser muy serio cuando tú te comprometías a un acuerdo. En este caso, entre personas, entre hombres. Recordemos que Dios también es un Dios de pacto. Es un Dios que hace alianzas, que Dios quiere hacer alianzas con el hombre. De hecho, lo podemos ver también a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios hace pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac y Jacob, como estamos viendo ahora, con el pueblo de Israel a través de Moisés. Dios es un Dios que hace pacto. Dios hace promesas. También algunas son condicionantes. Hay diferentes tipos de pacto. Pero sí, en los pactos hay personas involucradas que llegan a acuerdos. De las relaciones de pacto aparecen otros conceptos, como por ejemplo la fidelidad, el compromiso, la lealtad. Todo esto tiene relación con el pacto. De hecho, como Dios es un Dios de pacto, Dios es fiel. De ahí entendemos la idea de que Dios es fiel porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple su parte del pacto. Eso lo logramos conocer a través de las Escrituras. Entonces tenemos este elemento. Pacto, juramento. Y recordemos que en esa época eran tan vitales ya que, como no había instituciones
no habían estados, no habían naciones. Las familias, los clanes, tenían que llegar a pactos, a acuerdos por los territorios, por los pozos de agua, ya que la otra forma de resolver era a través de la guerra o el conflicto armado, que obviamente iba a traer pérdidas humanas de uno o del otro lado. Entonces, la mejor forma era llegar a acuerdos y confiando en que el otro va a cumplir lo que dice. Entonces, la palabra era tan importante. Y además era tan importante la palabra porque tú te hacías una fama. Si tú cumplías tu palabra, si eres una persona responsable con lo que lo prometías, siga siendo un renombre. Que esa familia o ese grupo son personas de palabra. Y te hacías respetar, te hacías de buena fama también. Eso era importante en esa época porque podías llegar a otros tratos y acuerdos comerciales de diferente índole. Porque eres una persona que cumplía su palabra. Era tan importante ser personas de palabra. Tenía mucho peso. Esta es como la base de lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? La promesa, el juramento, el cumplir con lo que dices. Entonces vamos aquí a la escritura. Mateo 5, versículo 33 al 37. Dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí o no, porque lo que es más de esto procede del mal. Vamos a separarlo en tres partes, el análisis de esta escritura. Primero, la justicia tradicional, la ley externa, versículo 33. Segundo, la justicia del reino de Dios, abandonando la palabrería sin sentido, donde analizaremos el versículo 34 al 36. Y tercero, la estrategia transformadora, la veracidad en nuestras palabras, versículo 37. Partamos con la primera, la justicia tradicional y externa. Versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Para poder entender lo que Jesús está criticando, si te das cuenta, toda esta frase es un combinado de instrucciones de Dios. Una de ellas es Éxodo 20:16, que es el 9º mandamiento, que dice así, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hace referencia a esto. La otra es Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, que es el tercer mandamiento. ¿Qué estaba ocurriendo? Que los maestros, los fariseos, estaban entrando más que en la importancia de ser fiel a tu palabra, era el hecho de ciertas fórmulas, de ciertas combinaciones de palabras que tenían más validez unas que otras. Por ejemplo, si tú jurabas usando el nombre de Dios, tenías que cumplir lo que juraste sí o sí. Pero si jurabas de otras formas, no era tan importante ser tan cuidadoso con lo que estás prometiendo. Entonces había categorías de juramentos. Y los que estaban relacionados con este mandamiento de Éxodo 27 de no usar el nombre de Dios en vano, esos había que cumplirlos. Eso había que cumplirlo a cabalidad. Los demás podía ser más relajado. Entonces, esta categoría de juramentos, por el valor que le daban los mismos judíos a ciertos elementos, porque todo iba a depender a lo que ellos les consideraban que era importante, es lo que Jesús también denuncia aquí en Mateo 23, versículos 16 al 22. Leamos, por favor. Hay de ustedes guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, ¿qué había pasado? Había categorías donde el juramento se tenía que cumplir, que era una obligación.
En este caso ellos hablaban del oro, de la ofrenda, que para ellos tenía más peso. Y esos juramentos tenías que cumplir. Y si no los cumplías, porque jurabas por estas cosas, estabas de alguna forma cayendo en un perjurio. Era serio. Pero si por otras cosas jurabas, no tenía tanto sentido. Finalmente, todas estas tácticas de evadir el cumplir tus promesas se hacía con astucia. Daba pie a que se pudiese engañar, a que las palabras no tuvieran valor y podías perjudicar a tu prójimo sin consecuencias. Por lo tanto, Jesús denuncia esta forma de crear categorías de juramentos serios y otros no tan importantes. Vamos aquí al segundo punto. La justicia del reino de Dios. Abandonando la palabrería sin sentido. Dice así: pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blancos, negros, ni un solo cabello. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está diciendo, no necesariamente que no juremos nunca. Si tenemos que ir a tribunales o tenemos que hacer algún trámite que nos pida jurar, por ahí no va. De hecho, Jesús mismo estuvo bajo juramento. Pablo hizo juramentos. Aparecen varias escrituras donde Dios jura. Entonces el punto aquí no es que no pueda jurar de ninguna forma, de ningún motivo, ¿no? Esa no es la idea. Lo que está apuntando a Jesús es algo mucho más profundo. Y aquí vamos a ir analizando. Primero que todo, aquí Jesús hace relación a Isaías 6:6 del 1 al 2. La primera parte. Dice así: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Como vimos anteriormente, había una preocupación tan grande por no nombrar a Dios, por aquellos juramentos que tenían relación con el nombre de Dios y se debían cumplir. Pero algo que estaban perdiendo de vista, y que Jesús aquí les recuerda, es que todo es de Dios. Todo lo que tú quieras usar para decir, ¿sabes qué? No sé, mi cabeza, por el templo, por Jerusalén. Todo eso pertenece a Dios. Todo es de Dios. Todo proviene de Dios. Hasta tu propia cabeza, tus propios pelos son de Dios. Entonces le estaba mostrando aquí la hipocresía que tenía. Porque podrían decir, no quiero ofender a Dios. Por lo tanto, si uso su nombre, ahí voy a cumplir. Porque es serio. Pero estaban perdiendo de vista que más que darle valor al nombre de Dios, tenían que darle valor a la persona de Dios. Y la persona de Dios está en todo lugar y Dios está en todo momento. Todo se sostiene en Dios. Por lo tanto, no se trata si usas su nombre o no lo usas para jurar. El punto es que tú estás ofendiendo a la persona de Dios al jurar en falso, al hacer perjurio. Porque estás perjudicando a tu hermano. Porque ese es el punto. Cuando tú no cumples lo que tú prometes, estás perjudicando a tu prójimo. Porque tu prójimo confió en lo que tú ibas a hacer, en lo que tú dijiste que no ibas a hacer. Confió en tu palabra. Por lo tanto, al dañar al prójimo, estás deshonrando a Dios. Y eso es lo que nos dice acá en Levítico. Veamos aquí, porque esto de alguna forma ya está explicado, simplemente que se había perdido la esencia de la enseñanza. Veamos aquí en Levítico capítulo 6, versículo 1 al 5. Leamos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo, en cuanto a un depósito o a alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte
más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Aquí lo que vemos en esta escritura es que cuando el hombre defraudaba, engañaba o juraba en falso, perjudicando al prójimo, al que estaba dañando, o el que estaba deshonrando, o el contra quien estaba pecando era contra el Señor, era contra Dios. Ese era el punto. Cuando nosotros somos desleales con el prójimo, somos infieles, perjudicamos, dañando al prójimo, estamos pecando contra Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. No importa cuánto te preocupes del nombre de Dios, no importa el honrar a Dios con eso, si tú estás deshonrando a Dios al dañar a tu prójimo, al dañar a tu hermano, al perjudicarlo. Podemos cuidar tanto el nombre de Dios, pero deshonrar su persona. Esto es tan importante. Ser coherentes. Todo daño que hacemos al prójimo, estamos pecando contra Dios. Esa es la enseñanza. Y no importa las palabras que uses, no importa cómo decoremos o espiritualicemos o justifiquemos nuestras acciones con nuestras palabras. Dios nos quiere llevar a que cumplamos nuestros compromisos, a que seamos leales con nuestras palabras. Y eso tiene relación con Romanos 13:10. Vamos a una escritura aquí donde nos explica de perjudicar al prójimo. Dice acá, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. No perjudiques a tu hermano, no perjudiques a tu prójimo con tus palabras. Al contrario, después vamos a ver en nuestras enseñanzas que vienen luego, que el punto aquí es amar, es hacer el bien a tu prójimo, no perjudicarlo. Esa es la enseñanza. Ahora, el problema que pasaba con los fariseos es que justificaban el perjudicar a tu prójimo, el engañar, lo justificaban al decir que no fue tan serio porque juró por el templo, juró por su cabeza, no tiene tanto peso. Entonces, se enredaban en fórmulas, en palabras, y no en el centro, en el contenido, en el corazón, en el carácter fiel, en el carácter de cumplir con tu pacto, el cumplir con tu acuerdo, la fidelidad. ¿Te acuerdas que Jesús decía eso? Que han olvidado de enseñar esto. La fidelidad, la justicia, la misericordia. Eso se había perdido en la instrucción que ya estaba de hace ya años, la enseñanza de Dios, solamente que ellos no la estaban considerando. Se habían quedado en fórmulas y reglas. Eso es algo que tenemos que estar atentos nosotros. No caer en un cristianismo, en una religión que sea solamente basada en fórmulas y reglas, perdiendo el espíritu de lo que Dios nos está enseñando. Por eso es importante tener principios de vida. Y Jesús lo que nos está enseñando son principios que se deben adaptar a cada situación, pero no reglas. Las reglas pueden variar, las reglas pueden cambiar, pero los principios son eternos. Y eso es que nosotros tenemos que centrarnos en los principios. Es muy importante. Vamos al tercer punto, la estrategia transformadora. Veracidad en nuestras palabras. ¿Cuál es el remedio, dice Jesús, a toda esta palabrería y verborrea sin sentido? Es, versículo 37. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí o no, no. Qué sencillo, ¿no? Cómo Jesús lo sintetiza, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Sé real con lo que dices, sé concreto con lo que hablas. No inventes, no exageres, no decores tus palabras, no las espiritualices. Sé real. ¿Sí? Lucha porque sea así. ¿No? No. Pero no hagas juegos con tus palabras. No perjudiquemos. No dañemos ni nos aprovechemos con palabras engañosas. Eso lo está diciendo Jesús. Sé honesto, sé sincero. Sé responsable con tus palabras. Y de alguna forma, el espíritu de lo que Jesús nos está enseñando aparece acá en Salmo, capítulo 15, versículo 1 al 5, dice así. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su enemigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado,
pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Aquí nos está enseñando este salmo que cómo podemos tener una relación con Dios, cómo podemos tener un andar sincero con Dios. Es a través de esto, de una integridad, de una justicia de corazón, de hablar verdad de corazón, de ser reales, de ser honestos, de no tener malas intenciones con el otro, no tener intenciones de aprovechar o abusar del otro, de no querer sacar provecho de mi prójimo. Aquí dice el que no cobra interés, el que no acepta soborno. O sea, de alguna forma, aquel que no busca en ninguna manera, de ninguna forma, aprovecharse de su hermano, de su vecino. Eso es tan importante para Dios. El no ser personas abusivas, aprovechadoras. Y esto tenemos que examinarnos. Hay que ser muy sinceros, honestos, ser muy reales. ¿Y sabes qué? Alguien así realmente muestra un caminar con Dios, genuino, puro, limpio. Alguien que no se aprovecha de otros, que no saca partido, buscando beneficios en las personas, como ¿a qué gano? ¿Qué le saco? No. Jesús dice que Dios nos enseña que el corazón puro es este, ¿no? Aquel que ama, que aun cuando puede salir perjudicado, dice la verdad. Aún en prejuicio propio, se compromete con la verdad, con hacer el bien, con, de una forma, honrar a Dios. Esto es la verdadera espiritualidad. No la palabrería, la decoración, el hablar bonito, hablar con palabras tan emotivas, tan altas, tan elevadas. Eso no tiene ningún valor para Dios. Lo que tiene valor es el corazón genuino, el corazón honesto, que no busca aprovecharse de los demás. Eso es tan importante. En Santiago 5:12, mirá lo que dice acá. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Bajo qué juicio podemos caer? Bajo el juicio de Dios. Usa las mismas palabras del Señor Jesús, Santiago. De hecho, la carta de Santiago nos habla del Sermón del Monte. Y aquí nos está recordando esto Santiago. Sé honesto con tus palabras. Ten temor de Dios. No seas engañoso. No manipules. No saques provecho de los demás. Es tan importante mantener ese corazón limpio. Veamos otra escritura donde nos llaman a ser personas veraces con nuestra palabra. En Efesios 4:21 al 25 dice: si en verdad lo oyeron y han sido ensillados en él, hablando de Jesús, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo nos está llamando a llevar vidas coherentes con lo que somos. Vivamos lo que somos. ¿Por qué hablamos verdad? ¿Por qué somos honestos? ¿Por qué no perjudicamos con nuestra lengua a otros? ¿Por qué no abusamos de otros? ¿Por qué? Porque somos nuevas personas. Porque nuestra antigua manera de vivir ya murió en Cristo. Nos unimos en Cristo y morimos a esa antigua vida, a esos patrones, a esas armas antiguas. Ya abandonamos ese estilo de vida antiguo, egoísta, interesado, malintencionado. Ya no somos así. Ya no tenemos que llevar vidas de manipular. Ya no. Ahora somos honestos con lo que pasa dentro de nosotros, con nuestras intenciones. Hablamos la verdad. De una forma también tiene relación con ser vulnerables, con conocernos. Y aquí hay otro punto importante. Cuando Jesús dice que tú sí seas así, es como si te comprometes con algo, piénsalo y hazlo. Haz lo posible por cumplirlo. Si dices que no, es porque también conoces tus limitaciones, conoces tus capacidades. Tenemos que aprender a poner límites. No a todos podemos decirle que sí. Tenemos que aprender a poner límites y a veces decir que no. No puedo, o puedo de esta manera.
Pero nosotros no somos Dios, ninguno de nosotros es Dios, todos somos meros hombres. No tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todas las capacidades ni la energía. Por lo tanto, habrá momentos en que tenemos que aprender a decir no, no puedo, no sé, o no sé, necesito ayuda. Es algo que necesitamos aprender. Personalmente, yo tuve que aprender esto, a poner límites. A veces por un sentido de querer agradar a otros, o por cobardía, por recibir su aprobación, podemos decir sí a todo. Pero llega el momento en que ya no podemos cumplir, o no nos da. Por eso es tan importante conocer nuestros límites. También aprender a decir no cuando no podemos. Esto es un punto importante. Ser reales, conocernos, conocer nuestros límites. Aquí hay un punto importante también donde dice Jesús, versículo 37. Antes bien, sea hablar de ustedes sí o no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que si no somos honestos con lo que decimos, con lo que nos comprometemos, si no somos reales, aún con nuestros límites, podemos caer en la mentira. Podemos volvernos personas engañosas, falsas. ¿Y eso de dónde proviene la mentira? Veamos aquí en Juan 8:44. Aquí está hablando de Jesús a la audiencia que no creía en él. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El enemigo, Satanás, desde el inicio, ¿no? Revela en las escrituras que era persuasivo con sus palabras, seducía, convencía, adulaba por medio de mentiras. En este caso te recuerdas a Eva, cuando le dice serás como Dios, la aduló, ¿no? Dijo, no, es que wow, qué potencial tienes, ¿no? Simplemente para perjudicar, para dañar. Así actúa el enemigo, con mentiras. Aún en nuestra propia mente, quiere influenciarnos, engañarnos, destruirnos. No caigamos en el juego de Satanás. No usemos las armas del enemigo, la mentira, para sacar provecho de otros, para perjudicar a otros. Aún, quizá para defendernos. No es necesario acudir a la mentira. Necesitamos ser humildes, ser reales, ser honestos, ser transparentes, aún con nuestras debilidades, y aprendamos a hablar verdad. Comprometámonos con nuestro sí. Pongamos límite y digamos no cuando sea necesario. Es algo que tenemos que tener tan presente en nuestro caminar con Dios para poder llevar la vida que Dios quiere, vivir la verdadera justicia. La justicia del reino de Dios. Bueno, esto es parte del aprendizaje de lo que es ser un discípulo de Jesús. Bueno, eso sería el tiempo de hoy. Espero que te anime. Te invito a ser un hombre y una mujer veraz, una persona de confianza, una persona que otros puedan depositar su confianza en lo que tú dices, en lo que tú te comprometes. Te invito a ser una persona comprometida, una persona digna de confianza, que otros puedan acercarse a ti libremente, sabiendo que no los vas a perjudicar, que no los vas a dejar ahí tirado, como se dice, sino que los vas a cumplir con tu palabra. Vas a ser alguien responsable. ¿Ok? Eso sería el tiempo de hoy. Gracias. Por favor, acompáñame en una oración. Padre Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de poder recibir tu palabra, de poder recibir tu instrucción. Padre amado, gracias por el regalo que nos has dado de conocerte. Dios mío, te oramos ahora y queremos conectarnos contigo y agradecerte por el sacrificio de Jesús, porque Él dio su vida por nosotros, pensando en cada uno de nosotros. Se entregó, se derramó, Padre, por darnos salvación, por darnos una nueva oportunidad. Gracias, mi Señor, por tu amor. Ahora queremos recordar tu sacrificio a través del pan que vamos a comer, a través del jugo, del vino. Y, Padre, nos queremos identificar, Señor, participar de lo que fue ese momento, Padre, ese sacrificio por nosotros, donde tú, Padre, nos permites tener un pacto contigo, un pacto en la sangre de tu Hijo, un pacto a través de tu amor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de estar unidos a ti. Gracias a Jesús. Gracias por tu gracia, por tu paciencia, tu bondad, por tu misericordia. Logramos todo esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Llévame por un momento a la montaña. Déjame ver lo que tú ves desde allá. Las promesas para mí que había olvidado, esa tierra prometida en la que fluye leche y miel. Cuando pierdo fe y todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. Conmigo. Llévame para escuchar tu voz de nuevo y recordar lo que me hablaste en oración. Ese plan que para mí tú habías trazado, y aunque pase por el valle lo verá mi corazón. Cuando pierdo fe todo se me olvida, déjame ver lo que tú ves desde allá, donde tú estás. Pero no quiero llegar si no vas conmigo. Las promesas sin ti no tienen sentido. Prefiero quedarme en este desierto si tú no vas. Mi promesa mayor es tu compañía. El sentir que me amas y que me guías. Prefiero quedarme en este desierto si no vas conmigo. Conmigo. Muy buenas tardes a todos, gracias por haberse conectado a este nuevo servicio de la Iglesia Internacional de Cristo en Santiago de Chile. Quiero agradecer a todos los que participaron hoy, tanto en las alabanzas, al Ministerio Multimedia que hace posible que este servicio se realice tanto en la edición como compartirlo en redes sociales, y la administración que se realiza a través de Zoom. Bueno, agradecer también a Rodrigo que estuvo predicando el día de hoy. Ahora quiero hacerte una invitación especial. A ti, amigo, que nos estás viendo este video, ya sea por Zoom, en redes sociales, o estás viendo este video desfasado en YouTube. Quiero animarte a estudiar la Biblia con nosotros. Queremos enseñarte a cómo conocer a este Dios Todopoderoso, aprender a construir una relación con Dios, a entender la profundidad de la cruz, a entender la profundidad del bautismo.
Entonces, por favor, contáctanos. Nos puedes escribir en redes sociales, como te decía, en Facebook, en YouTube. Puedes escribir también en nuestro sitio web, algunos de nosotros, www.icocchile.cl. También aparecerá un número WhatsApp donde también puedes escribirnos para empezar a estudiar la Biblia. Gracias a cada uno. Los dejo invitados para la próxima semana que tendremos un servicio por iglesias comunales. Ahí contacta a quien te invitó. Y en 2 semanas más volveremos a reunirnos por este medio. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para cada uno.